Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes a través del Ministerio Viviendo por Principio en esta última generación. Hoy les traigo un tema que se titula Respuestas del cuerpo ante emociones reales o psicológicas. Vamos a aprender a diferenciar la una de la otra y qué es lo que pasa químicamente y fisiológicamente en nuestro cuerpo cuando estas emociones, experimentamos estas emociones. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Querido y bondadoso Dios, muchísimas gracias te damos por permitirnos estar en esta tarde presentando este tema. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y que sea de gran beneficio para las personas que lo van a escuchar y que pueda ayudarles en sus vidas, tanto físicas, emocionales como espirituales. Porque en Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Ok, vamos a leer un texto que se encuentra en el Ministerio Médico, página 291. Dice así: la relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico, o sea, el cuerpo. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que reacciona sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. Nótese en este texto que ella dice que se produce una reacción sobre todo el sistema. Esta reacción de la que ella está hablando es las reacciones químicas y fisiológicas de las cuales vamos a hablar en esta presentación. Sigue diciendo: un cerebro sano y bien alimentado, el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las otras partes del sistema estén sanos, o sea, las otras partes del sistema estén sanos, quiere decir nuestro sistema físico, ¿sí? Nuestros órganos, las partes de nuestro cuerpo. El cerebro debe estar sano también. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si por los hábitos correctos en el comer y en el beber se mantiene pura la sangre, el cerebro estará adecuadamente alimentado. ¿Qué quiere decir ella con la sangre pura? Si nosotros tenemos una sangre pura, nuestro cerebro y nuestro cuerpo va a estar bien alimentado. Eso quiere decir que si nosotros consumimos alimentos antiinflamatorios, esos alimentos el cuerpo los va a procesar, esos nutrientes van a pasar a la sangre va a llevar esos nutrientes a los órganos y esos nutrientes, ese oxígeno, esa sangre pura la va a recibir las células de cada órgano. Porque nosotros somos creados, Dios creó este cuerpo y esta mente y es creada y está hecho a base de células. Por ejemplo, las células del hígado se llaman hepatocitos, las células de la sangre se llaman linfocitos. Entonces, si las células están bien alimentadas y fortalecidas con alimentos antiinflamatorios, entonces van a estar saludables y van a producir salud en nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué es el miedo real o psicológico? Vamos a diferenciar cuál es cuál. El miedo psicológico es aquel que no es provocado por un peligro real o físico e inmediato en el presente. El miedo real se puede presentar cuando un animal nos está atacando. Eso es un miedo real, está sucediendo en el presente. Pero el miedo psicológico
se crea en nuestros pensamientos, en nuestras suposiciones de lo que pueda pasar o no pueda pasar, en nuestros recuerdos o creencias sobre el futuro, en nuestros traumas, en nuestras conciencias. Allí es donde se crea el miedo psicológico, que es muy diferente al miedo real. Y vamos a hablar y vamos a estudiar un poco más a profundidad ambos. ¿Qué los causa? El miedo real es provocado por un estímulo externo, quiere decir que está fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cuerpo. Es físico, es tangible y es objetivo y amenaza tu integridad en ese preciso segundo, ¿sí? Tenemos como ejemplos un terremoto, un perro agresivo, un robo, un intento de secuestro, una caída. Todas esas cosas son miedos reales porque están sucediendo en el presente y tú los estás viviendo y están fuera de ti. Ahora, el miedo psicológico es provocado por un estímulo interno, o sea, está dentro de nuestra mente. Es mental, es subjetivo y es hipotético, hipotético porque puede pasar o no puede pasar, no lo sabemos. Nace de tus pensamientos, de tus recuerdos, de tus suposiciones o creencias. Por ejemplo, el miedo a perder tu pareja, la preocupación por perder el trabajo el próximo mes. Los hijos se van a perder porque están en malos caminos, con malas juntas o les va a pasar algo porque se fueron a viajar. Entonces, todos estos miedos se producen en nuestros pensamientos, dentro de nuestra mente y no son reales. ¿Cuándo ocurre? El miedo real ocurre estrictamente en el presente, aquí y ahora. Requiere una reacción. ¿Se acuerdan cuando el primer texto que leímos hablaba de que se creaba o se producía una reacción en todo nuestro sistema? El miedo real produce reacción en milisegundos, mientras que el miedo psicológico ocurre en el futuro o en el pasado. Miedos al futuro, a lo que pueda suceder en el futuro, y miedos en el pasado, lo que ha pasado, y que lo traemos a nuestra mente y nos afecta para lo que nosotros pensamos que pueda suceder o no en el futuro nuevamente de lo que ha pasado en nuestro pasado. Te saca del momento presente para llevarte a escenarios que podrían pasar y eso produce ansiedad. O recordar dolores que ya pasaron en el pasado como traumas, como procesos muy dolorosos por situaciones muy dolorosas. ¿Para qué sirve? Vamos a hablar de para qué sirve cada uno de ellos. El miedo real, su objetivo es la supervivencia física. Activa tu cuerpo para luchar o huir y salvar tu vida biológica, o sea, tu cuerpo. Es un mecanismo de reacción adaptativo perfecto. Mientras que el miedo psicológico, su objetivo es la protección del ego o la identidad. Me protejo a mí misma emocionalmente y mentalmente para evitar que aquello que pasó en el pasado o aquello que pueda suceder en el futuro me afecte otra vez. Intenta proteger del dolor emocional, la humillación, el rechazo social, el fracaso a la pérdida de control. No protege tu vida, protege tu comodidad. Son estos miedos que no te dejan avanzar. Son estos miedos que te dicen, estás cómoda donde estás. No intentes hacer nada diferente porque ese miedo te produce ansiedad, ¿sí? Yo quiero estudiar, por ejemplo. Yo quiero seguir estudiando, pero donde estoy cómoda porque yo no sé qué pueda pasar en el futuro. Si puedo
pasar los exámenes, si puedo terminar la carrera, porque tal vez en el pasado lo intentaste y no funcionó y eso te paraliza para el futuro. Ese miedo que no te deja avanzar, ese miedo que no te deja ser flexible y decir, bueno, si tengo que mudarme a otro lugar, es porque hay mejores oportunidades, pero como me siento cómoda aquí, en este ambiente en donde estoy, me siento segura, no intento mudarme a ninguna parte, no intento cambiar de trabajo, por más pesado y por más horrible que sea, no trato de buscar ni hacer ningún cambio, porque los miedos nos paralizan, el miedo psicológico nos paraliza y no nos deja movernos a intentar otras cosas, sea cultural, sea religioso, sea educativo, sea profesional, sea con la familia. Y necesitamos entender y diferenciar cuál es ese miedo real del que me debo de proteger o cuál es ese miedo psicológico que no me permite avanzar. Necesitamos hacer un paréntesis en nuestra vida y decir, ¿por qué yo no puedo vencer este hábito? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó en el pasado que no me deja vencer este hábito? Por darles un ejemplo, eh, hay muchas personas que han sido muy rechazadas en el pasado y están en el futuro, perdón, en el presente, están más o menos cómodas. Entonces no intentan hacer nada en el futuro porque sienten miedo a ese rechazo nuevamente y eso los paraliza. Entonces necesitamos entender y hacer un par en nuestras vidas y empezar a pensar en esto. ¿Qué es lo que pasa que no me deja avanzar, que no me deja cambiar de hábitos, que no me deja ser diferente, que no me permite cambiar mi carácter impulsivo o mis miedos o mis ansiedades o mis preocupaciones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Tomar un tiempo para analizar estas cosas son salud mental. La duración de la respuesta física. El miedo real es de corta duración. La adrenalina sube al máximo de golpe y una vez que el peligro desaparece, el cuerpo activa el sistema parasimpático para relajarse en cuestión de minutos. Nuestro cerebro trabaja con dos sistemas. Trabaja con muchos sistemas, pero los dos más grandes es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático activa todo, es el activador de todo. Y el parasimpático es el que baja todos los niveles, es el que nos relaja y el que nos mantiene tranquilos. Entonces, el miedo real activa el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir a esa situación real que está sucediendo. Si tengo que correr, necesito la adrenalina. Si tengo que empujar, si tengo que gritar, si tengo que escaparme, eso lo hace el miedo real a través de la adrenalina y otros cambios químicos que vamos a ver. Ahora, el miedo psicológico es de larga duración y si no pensamos en esto, se vuelve crónico. Y cuando se vuelve crónico es cuando empiezan los daños celulares en nuestros cuerpos y en nuestros organismos. Como el peligro está en tu mente y no puedes huir de él, esto mantiene el grifo del cortisol abierto en dosis bajas, pero constante, agotando tu cuerpo y dañando tu salud a largo plazo. El cortisol es una hormona que se activa para relajarnos de alguna forma. Pero cuando el cortisol es extremadamente estimulado y está en concentraciones muy altas en nuestro cuerpo, produce daño. Y vamos a ver más adelante por qué.
para entender, y esto es sumamente importante, que lo entendamos, para entender qué pasa en el cuerpo, primero debemos saber que fisiológicamente tu cuerpo no distingue entre una emoción real y una emoción psicológica. El cerebro activa los mismos cables y libera los mismos mecanismos químicos y eléctricos. Ambos son activados. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue cuando un miedo es real o cuando es psicológico. Y eso es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que si nosotros tenemos miedos psicológicos, igual va a dañar nuestro cuerpo. La gran diferencia real está en la duración y la intensidad de la respuesta. Las emociones reales suelen ser intensas pero cortas, como habíamos dicho, y las psicológicas suelen ser sutiles pero crónicas, lo que termina desgastando los órganos de nuestro cuerpo. Vamos a leer un texto en la Biblia que se encuentra en Mateo 6, del 25 al 39. ¿Y por qué en la mitad de esta presentación lo traigo? Para que lo leamos, porque nosotros psicológicamente y emocionalmente vivimos agotados, vivimos cansados, constantemente estamos pensando en algo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué van a decir de mí? Todos esos pensamientos constantes nos dañan psicológicamente y a largo plazo se vuelven crónicos y dañan nuestro cuerpo. Esa es la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Por eso es que si nosotros no aprendemos a tener una salud mental correcta y saludable, podemos caer en enfermedades que son psicológicas y que vienen de nuestra mente. Entonces, ¿qué nos dice Dios a través de la Biblia? Mire lo que nos dice, es tan claro. Ojalá que estos textos los vivamos cada día y los leamos todos los días cuando sintamos que nuestros pensamientos empiezan a evolucionar, ¿verdad? Empiezan a incrementarse. Leámoslo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Aquí se está refiriendo al vestido, no se está refiriendo a los cuidados del cuerpo que nosotros debemos de darle. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué podemos nosotros hacer para la situación que estamos viviendo si nos preocupamos, si nos angustiamos? ¿Vamos a cambiar algo o vamos a empeorar ese algo? Porque aquí la Biblia nos dice que no podemos añadir a su estatura un codo, o sea, no podemos añadir ni quitar. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón fue el rey más rico que ha existido y que existirá en el mundo, porque así lo dice la Biblia. Y estas flores se visten mucho mejor que él, porque Dios las viste. Y si, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno,
Dios la viste así, tan bella, tan verde, tan hermosa, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nos falta fe. Nos falta fe para que cuando esos miedos emocionales vengan a nuestra mente, cuando nosotros estemos pasando por una situación difícil, que es real, hay situaciones emocionales que son reales, ¿sí? Como me estoy divorciando, mis hijos están en drogas, a uno de mis hijos lo mataron, mi mamá murió, mis hermanos murieron, no tengo nada para comer, me despidieron del trabajo. Si eso está sucediendo ahora en el presente, es una emoción real. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que preocuparme y empezar a tener miedo y empezar a tener ansiedad y a empezar a pensar y a pensar y a pensar. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Yo debo, por fe, ir al Creador, ir a Dios que me dice, no te afanes por el comer, no te afanes por el vestir, que yo te voy a vestir, que yo te voy a dar de comer, no te afanes por lo que está sucediendo, más bien ora. Trae todas tus cargas hacia mí y yo me encargaré de ellas porque tú no le puedes ni quitar ni poner. Por fe debemos hacer eso. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros los que creemos en Dios, lo que creemos con una fe firme de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios nos creó y que somos obras de sus manos y que Él sostiene las obras de sus manos. Él nos dice que no nos preocupemos por nada de estas cosas, sino que más bien las traigamos delante de Él. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Debemos de vivir un día a la vez y en ese día y en ese presente debemos siempre llevar nuestros pensamientos cautivos a nuestro Señor Jesús y pedirle que su Santo Espíritu guíe cualquier situación que nosotros estemos pasando, que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las peores dificultades que podamos estar pasando. El procesamiento de las emociones en el cuerpo humano involucra circuitos cerebrales, hormonas, neurotransmisores específicos que conectan la mente con el cuerpo. A nivel químico, a nivel químico, tu cerebro y tu cuerpo se comunican mediante dos tipos de mensajeros. Los neurotransmisores, que son mensajeros eléctricos rápidos que se envían las neuronas entre sí dentro del cerebro para poderse comunicar la una con la otra. Y las hormonas, que son mensajeros químicos de acción más lenta que viajan por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo. Entonces, cuando hay emociones reales, hay circuitos cerebrales que se activan a través de las hormonas y los neurotransmisores. Pueden ser mensajeros eléctricos como los neurotransmisores o mensajeros químicos como las hormonas. Pero hay una reacción en ambas situaciones, sea un miedo real o sea un miedo psicológico. Recordemos, el cerebro no los distingue, sencillamente reacciona de la misma forma. Cuando experimentas miedo, estrés, tristeza o depresión, la receta química de tu cuerpo cambia por completo. Cambia por completo. Y vamos a aprender cómo esas reacciones químicas cambian.
La reacción química real del miedo. Vamos a hablar de las reacciones químicas reales del miedo para luego pasar a las reacciones químicas psicológicas. Ahora, la reacción química real del miedo es la alerta máxima. ¿Qué sucede? El miedo es una respuesta de emergencia ante un peligro inminente. Su objetivo químico es darte energía máxima e instantánea para salvar tu vida, para correr, para gritar, para empujar, para lo que tengas que hacer en la situación real de emergencia en que estés. ¿Qué sucede? Se activan los neurotransmisores o los mensajeros eléctricos. Uno de ellos es el glutamato. Sube a su máxima potencia. Enciende los circuitos cerebrales a toda velocidad para que procesen la información del peligro en milisegundos. Además de eso, el neurotransmisor GABA cae drásticamente. Al bajar el sedante natural del cerebro, este pierde su freno, permitiendo que la alerta total tome el control. O sea, que que el sistema simpático tome el control completamente, porque el glutamato trabaja a nivel del sistema central simpático y el GABA trabaja a nivel del sistema parasimpático. Entonces ellos trabajan para podernos dar ese aumento de adrenalina que necesitamos para poder defendernos. Entre las hormonas tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que también hacen una explosión máxima. Estas son liberadas por las glándulas suprarrenales en nuestros riñones. Viajan de inmediato por la sangre para acelerar el corazón. Necesitamos más bombeo de corazón porque necesitamos que llegue más sangre a nuestro organismo, más oxígeno a nuestro organismo. Necesitamos que nuestros pulmones se dilaten porque necesitamos respirar cuando estamos corriendo para podernos defender. Sí, necesitamos que se activen estos órganos y estos órganos se activan a través de la adrenalina y la noradrenalina para que nosotros podamos correr y podamos defendernos. Ahora, la reacción química real del estrés. Ahora hablamos del miedo, ahora vamos a hablar del estrés, que es la resistencia y el desgaste. Resistencia a algo continuamente que va desgastándonos, que va desgastándonos. El estrés ocurre cuando la amenaza no desaparece rápido o cuando te preocupa por el futuro de manera sostenida. Estás constantemente ansiosa, constantemente preocupada. Tus pensamientos constantemente producen miedo y estrés. ¿Cuáles son los neurotransmisores que se producen en estas reacciones? Son la noradrenalina basal, que se mantiene elevada, mantiene al cerebro en un estado constante de vigilancia y hiperatención y ansiedad. Y las hormonas son la CRH y la ACTH, que son mensajeros de activación. Estos se producen en el hipotálamo y en la pituitaria, liberan esas hormonas para dar la orden de producir el químico del estrés. Y vamos a hablar más en detalle sobre estas hormonas. El cortisol, que es un flujo constante, inunda tu cuerpo para mantener los niveles de azúcar altos en la sangre y darte energía. Sin embargo, al ser crónico, empieza a desgastar tus órganos, altera el metabolismo y suprime el sistema inmune. Por eso es que nosotros nos enfermamos muchas veces. Tendemos a tener gripes constantemente, tendemos a sentirnos sin energía, sentirnos cansados. La presentación es bastante larga y las voy a hacer en dos partes. Y vamos a terminar esta primera parte y vamos a seguir en la segunda parte. Entonces, nos vemos en la segunda parte de esta presentación. Que el Señor les bendiga.